En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios les bendiga, amados hermanos. Se acerca la fiesta universal cristiana llamada Navidad, Natividad o Nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y me gustaría escudriñar con ustedes las Sagradas Escrituras para que sepamos cuál fue el propósito y el designio de Dios de enviar a su Hijo Jesucristo y de cómo el Señor tomó forma humana en el vientre de una virgen llamada María. En cuanto a la fecha que se oye discutir mucho, pues nadie sabe exactamente la fecha del nacimiento de nuestro Señor. Y es bastante probable que no fue en este mes de diciembre. Pero lo importante no es saber con exactitud la hora, el día, el mes y el año en que Jesucristo tomó forma humana en el vientre de una virgen llamada María. Lo importante es saber el significado teológico, doctrinal y espiritual de por qué Jesucristo se encarnó, de por qué Dios envió a su Hijo Jesucristo al mundo. Pablo, al hablar de esto, dijo que en el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Así que con ustedes voy a escudriñar las Sagradas Escrituras para que sepamos cuál fue el designio y el propósito de Dios de enviar a su Hijo Jesucristo. Y qué es lo que significa la encarnación y el nacimiento de Jesús para nosotros los cristianos. Y cómo nosotros podemos aprovechar esta fecha para anunciar la verdad del Evangelio, para explicarle a la gente cómo Jesucristo vino al mundo, cómo Dios nos visitó en la persona de su Hijo para que nosotros le conociéramos a Él y para que Jesucristo pudiera redimirnos, pagar un precio de sangre y de muerte en una cruz para que nosotros tengamos la esperanza de la vida eterna si creemos en Cristo y si recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal, si nos arrepentimos de nuestros pecados y nos volvemos a Dios creyendo que Jesucristo, con la obra de su encarnación y también de su redención en la cruz, nos pueda salvar. Así que vamos a estudiar esto con seriedad, independientemente de las opiniones o de la controversia que se ha generado respecto a la fecha. La verdad es que aunque supiéramos el mes exacto del nacimiento del Señor, no sabemos exactamente ni la hora ni el día en que Él nació. Dios quiso en su soberanía no darnos detalles, no darnos con exactitud el día y la hora en que Él nació. Me parece que eso es irrelevante. Lo que verdaderamente es relevante es lo que los ángeles les anunciaron a los pastores que guardaban las vigilias de la noche cuidando las ovejas. Cuando ellos vieron el resplandor de la gloria de Dios y los ángeles anunciaron a los pastores
nuevas de gran gozo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David Cristo el Señor, un Salvador. El Salvador no solamente del pueblo de Israel, sino un Salvador universal, un Salvador que salva a multitudes de personas que creen en Él, de toda raza, de toda lengua, de toda tribu, de todo lugar. Porque Dios en su salvación no hace acepción de personas. Así que vamos a escudriñar. En primer lugar, la Biblia dice que el nacimiento de Cristo fue un nacimiento virginal, nacido de una virgen, nacido de mujer, no de hombre, sino de mujer solamente. Y este relato del nacimiento virginal de Cristo, que es un gran misterio, lo encontramos en el libro de Lucas, capítulo 1, verso del 30 al 38. Así que vamos a ir a Lucas, capítulo 1, verso 31 al 38, cuando Gabriel, que es uno de los arcángeles y principales príncipes de Dios, que ha traído a esta tierra los mensajes más importantes a los seres humanos. El pasaje dice así, amados hermanos, en el versículo 26 del capítulo 1 de Lucas. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y estando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, en cuanto le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo a María: María, no temas, porque has hallado gracia, o sea, favor delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Luego el ángel describe la vida, el propósito por el cual ella va a tener un hijo. Y le dice, además de llamarse Jesús, que quiere decir Dios salva, será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Y cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque no hay imposible para Dios. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y entonces Gabriel, el arcángel, se fue de la presencia de ella. Aquí tenemos un relato que era necesario que Lucas indagara para que tuviéramos algunos detalles de cómo Jesucristo se encarnó, cómo Jesús tomó forma humana. Y se dice aquí que tomó forma humana
en el vientre, que concibió en su vientre, de la misma manera que todas las mujeres que son madres conciben en su vientre, excepto que aquí no hay mediación alguna de un hombre. Jesucristo nació solamente de mujer, porque Jesucristo, que es la segunda persona de la Trinidad, vino al mundo para salvarnos y tomó forma humana en el vientre de su madre, de María. Esto no lo podemos explicar, aunque yo he leído algunos libros de teología donde algunos estudiosos de las Escrituras pretenden explicar este misterio. La Biblia le llama misterio porque no tiene una explicación, o debe de tenerla, pero nuestra mente todavía es una mente muy finita. No tenemos la suficiente comprensión de los misterios de Dios. Probablemente cuando nosotros resucitemos y estemos en la presencia del Señor, podamos entender algunas cosas que aún no entendemos. Pero es un hecho histórico de que María concibió en su vientre. Y el arcángel le dijo, será llamado santo por esas características especiales. El santo ser que nacerá de ti. Se le llama santo y se le llama también hijo de Dios, hijo del Altísimo. Y el ángel le aclara a María que será grande, muy grande, porque es Dios mismo manifestado en forma humana a nosotros. Será llamado hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Se habla aquí de la divinidad de Jesús. Jesús no nació de hombre. Si hubiese el Señor nacido de hombre, hubiese nacido con una tendencia al pecado y hubiese heredado el pecado original. Por lo tanto, era necesario que naciera no de hombre, sino directamente de Dios. Porque Jesucristo es Dios y Él descendió del cielo y tomó forma humana en el vientre de una virgen, de María. Y esto ciertamente es un gran misterio, pero era necesario para que se cumpliese todas las profecías que habían hablado previamente de la encarnación de Jesucristo. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Esto ya había sido profetizado como 700 años antes de que Jesucristo viniese a este mundo. Era necesario que viniera como un redentor, como un libertador, como un rey, como el Salvador del mundo. He ahí la razón de su nombre, Jesús, que significa Dios salva. Dios mismo descendió del cielo, tomó forma humana para salvarnos, para redimirnos y librarnos de las consecuencias de nuestros pecados, para que el ser humano tenga la esperanza de la vida eterna y escape así por la fe en Jesucristo del juicio que vendrá sobre toda la humanidad. Por eso se le llama Hijo del Altísimo, el Hijo de Dios. Jesús tomó forma humana, aunque Jesús es eterno porque es la segunda persona de la eterna Trinidad. Hay tres personas en un Dios único y verdadero que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y Jesucristo fue enviado de parte del Padre a esta tierra porque era necesario que el Redentor fuera santo,
sin pecado alguno, más sublime que los cielos, sin mancha y sin contaminación alguna, para que pudiese entonces tener autoridad legal de asumir la culpa del ser humano. Y los pecados nuestros fueron puestos y cargados en Cristo, y nuestros pecados fueron castigados en Cristo. Él llevó la pena de nuestros pecados. Esa es la explicación que se da a la encarnación de Cristo. Por esa razón era necesario que naciera de mujer solamente, y como Cristo descendió del cielo y tomó forma humana, era necesario entonces que naciese en forma milagrosa. Por eso el ángel le explica a María cuando ella dice: ¿y cómo voy a quedar yo encinta? ¿Y cómo voy a tener un hijo si yo soy virgen y yo no conozco varón? Entonces el ángel le explica este misterio a María, y nosotros tenemos ese conocimiento de que el poder del Altísimo vino sobre María e hizo sombra sobre María, y entonces María concibe en su vientre a la persona de Jesucristo. Llamará su nombre Jesús, será grande, será poderoso y será rey. Además de ser redentor, se nos explica el otro propósito principal. Será rey, dice aquí, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob por siempre, y su reino no tendrá fin. Este rey vino primeramente en un estado de humillación, porque era necesario que viniese como un cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Luego de que fue rechazado cuando él murió, cuando lo condenaron, fue rechazado por el mismo pueblo de Israel, cuando Pilato dijo: he aquí vuestro rey. Y la gente respondió diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros, y no tenemos otro rey sino al César. Entonces Pilato preguntó: ¿y qué haré pues de vuestro rey? Y ellos gritaron: crucifícale, crucifícale. Aquella multitud pidió la muerte de Cristo, aunque dentro de los propósitos divinos era necesario que el Señor muriese, porque si Él no hubiera muerto tomando sobre su cuerpo el castigo de nuestros pecados y los pecados mismos, entonces no hubiera esperanza de redención, de liberación, ni hubiese salvación para todos nosotros. Así que aquí se describe dos propósitos. Uno, que Jesús será llamado Hijo de Dios, o sea, reconocido como un ser divino, porque Él dijo que Él había venido, que Él era Dios, y que Él venía a manifestar a Dios cuando dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Vino también para tomar el trono de David, y como Él fue rechazado como rey, entonces vendrá otra vez por segunda ocasión, como Él lo declaró, y ya vendrá no como un cordero, sino que vendrá como el Rey de reyes y Señor de señores, con todo poder para establecer su reino aquí en la tierra. Reino que el libro de Apocalipsis lo describe como el reino milenial de Cristo. Entonces aquí pues se declara, para resumir, que Cristo nació de una virgen por el Espíritu Santo y que es reconocido como Dios hecho carne, como Hijo de Dios y como el que perdona los pecados, el que redime al hombre de sus pecados,
y como el rey que hereda de David, su antepasado, el reino, porque se le había prometido a él que de los lomos de David iba a venir un rey que reinaría para siempre. Estos dos propósitos se declaran en este texto de Lucas capítulo 1, hermanos y hermanas. Mañana vamos a seguir estudiando la Biblia para encontrar otros designios, propósitos por el cual Dios envió a su Hijo al mundo para que nosotros seamos salvos y tengamos esperanza de vida eterna. Hasta mañana, hermano. Esté pendiente porque vamos a continuar hablando de este misterio de la encarnación. Dios le bendiga. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.